por medio de un análisis de la experiencia estética, buscamos destacar los principales aspectos referidos al sujeto que condicionan el fenómeno del ser afectados por la belleza. El análisis sobre la ceguera hacia los valores estéticos nos permitirá responder, al menos parcialmente, a la pregunta sugerida. Cuando acudimos a una muestra de arte contemporáneo, ante muchas expresiones de este arte nos surge la pregunta: ¿puede considerarse esto verdaderamente una obra de arte? Y no podemos negar que seguramente eso también nos haya sucedido en primera persona. Ante esta cuestión podemos quizá responder y conformarnos con las palabras de Campoamor: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Sin embargo, si esta respuesta no nos satisface, se torna necesario preguntar qué es lo que caracteriza las obras de arte que, sin embargo, no encontramos en estas muestras de arte, o al menos no plenamente, y que por tanto nos hace dudar de si es o no arte. No parece difícil afirmar, en una primera aproximación a la cuestión, que lo que ha de caracterizar a dichas obras es que sean bellas, que sean portadoras de ese peculiar valor estético que es la belleza, o al menos de algún cierto valor estético. ¿Son bellas estas obras de arte? ¿Pueden serlo? ¿Hay algo que nos impida reconocer su belleza? Quizá no sea posible que las reconozcamos como bellas porque, como afirmaban Platón o Plotino, la belleza inmaterial, suprasensible, la belleza inteligible que encontramos, por ejemplo, en las virtudes, en el alma, no es comparable con la belleza sensible, y por tanto, tratando de encontrar esa belleza suprasensible en algo sensible, como las obras de arte, fracasamos en el intento, y esto nos lleva a negar que las obras de arte sean verdaderamente bellas. Sin embargo, esta respuesta tampoco nos satisface plenamente, porque los análisis fenomenológicos realizados por Hildebrand en el campo de la estética sabemos que es un error afirmar que la belleza de lo visible y de lo audible, es decir, la belleza que aparece por medio de entidades sensibles, no puede llegar nunca a igualar a la belleza metafísica, como es la de la mina. Esto solo sería cierto si la relación que se da entre la belleza de lo visible y de lo audible y su portador fuera la misma que se da entre la belleza metafísica y su portador, de forma que, siendo las entidades sobre las que se apoya unas superiores a las otras, necesariamente su belleza sería superior. Pero, mientras que la belleza de lo visible y de lo audible se adhiere directamente a su portador, a entidades sensibles, y se nos da de manera inmediata cuando percibimos dichas entidades, la belleza metafísica, en cambio, se adhiere a entidades espirituales, pero no directamente, sino que se trata de la irradiación, la fragancia, de otros valores presentes en esas entidades. Así, por ejemplo, la belleza de un acto de perdón, la belleza de la persona humana, o el atractivo de una fuerte fuerza de voluntad. Pero además es fundamental distinguir los dos tipos de belleza que se dan dentro del ámbito de la belleza de lo visible y de lo audible. En el primero de ellos, en la belleza de lo visible y lo audible de primer orden, como Hildebrand se refiere a ella, encontramos un tipo de belleza inferior que apela a los sentidos, como puede ser la belleza de un color, de un material o de un sonido, en la que no se da una total discrepancia entre el portador y su belleza. Sin embargo, la belleza de lo visible y lo audible, de segundo orden, es una especial y sublime belleza en la que sí hay una total discrepancia entre su portador y la belleza que porta. Este es el caso, precisamente, de las obras de arte, como un cuadro, una melodía, pero también de un paisaje. Hay que reconocer que la relación entre el portador y su belleza es mucho menos inteligible, en el caso de esta belleza, de lo visible y lo audible de segundo orden, que en el de la belleza metafísica. Sin embargo, esto no supone ningún impedimento para equiparar cualitativamente ambos tipos de belleza. Y es aquí donde señala Hildebrand como uno de los problemas centrales de la estética, el desentrañamiento de este misterio de la belleza espiritual en el ámbito de lo visible y de lo audible. Pues esta belleza no nos habla de la esencia de su portador, como en el caso de la belleza metafísica. En un cuadro no se nos habla de los trazos, colores o formas que lo constituyen, sino de algo incomparablemente superior. Nos habla del mundo, o se nos habla del mundo de los valores, de plenitud, de la riqueza de la vida, de la alegría de vivir. Por tanto, no solo es que no haya belleza en las obras de arte, es que su belleza puede ser equiparada a la belleza metafísica. Hay una serie de condiciones que posibilitan o hacen variar en gran medida el ser afectados por la belleza, en las cuales podríamos quizá encontrar la clave de por qué dudamos de si algunas de las muestras de arte pueden considerarse como tales. Nos gustaría detenernos en aquellas condiciones que se refieren al sujeto. Para ello hemos de suponer que el objeto, en este caso la obra de arte, es verdaderamente portador del valor de la belleza.
pues el fruit de una genuina belleza se da cuando el objeto porta verdadera belleza, sin la cual, evidentemente, un auténtico fruit sería imposible. Sin embargo, es posible que la obra de arte porte una auténtica belleza y aún así que haya personas que no sean capaces de reconocerlo. Esto es lo que nos sucede cuando acudimos a una exposición de arte contemporáneo. Este es precisamente el fenómeno al que ahora queremos atender. En primer lugar, para que la experiencia estética sea posible, esta presupone un genuino percibir la belleza, una aprehensión de la belleza de la obra de arte. En este caso se trata de la belleza de lo visible y audible. Por tanto, de la belleza que se adhiere a los datos sensibles y que aprendemos por medio de ellos. La justificación de la posibilidad de la presión del valor, de la percepción de los valores, la realiza Hildebrand en trabajos anteriores, los que cita aquí en el trabajo, en esta comunicación. Pero lo importante es destacar aquí que el acto intelectual de aprender un valor presupone que la persona que lo aprende, que lo que es presupuesto en el acto de ver los colores o de un sonido. Como puede fácilmente comprenderse, al igual que en el resto de percepciones, es indispensable un determinado grado de atención. Sin él, simplemente la belleza es totalmente desatendida y puede darse incluso de que uno ni siquiera se dé cuenta de ella. Para percibirla en el mayor grado posible, es necesaria la ausencia de todo aquello que puede entorpecer en el sujeto el estar completamente receptivo. Sobre todo, es necesario un estado interior por parte del sujeto de total apertura. Se trata de una condición que contempla la momentánea receptividad de un sujeto que, indudablemente, puede cambiar de un momento a otro en la misma persona. Estrechamente relacionado con esto encontramos también otro tipo de disposición en el sujeto que es importante destacar. Se trata de la reverencia, actitud que es necesaria para percibir los demás valores y que en el caso de la belleza va de la mano del reconocimiento de la primacía del valor del objeto frente a nuestro propio disfrute. De forma que aquí se establece la distinción entre ser entretenido, por una parte, y ser afectado por la belleza, por otra. Pero también, de alguna forma, al tratarse de un acto humano, cuyo punto de referencia último es siempre la persona, para el ser afectado por la belleza, también influye la profundidad de la persona y su relación global con el mundo de los valores. En su obra acerca de la esencia del amor, Hildebrand afirma cuando esta relación global en el hombre es muy profunda y amplía entonces su respuesta a los valores estéticos, incluso cuando para ellos tenga un órgano, un sentido, más limitado que el de un experto. Será no obstante más adecuada, siempre que en el experto sea la relación global con el mundo de los valores menos amplia. El siguiente aspecto se refiere en concreto a la percepción de la belleza. Para que esta sea posible, se requiere un sentido diferente, especial, más raro, que el que se requiere, por ejemplo, para percibir los valores morales. Mientras que, en principio, toda persona es capaz de percibir los valores morales, y por tanto el estar activo ante esos valores es responsabilidad del sujeto. Sin embargo, en el caso de la ceguera de la belleza, uno es responsable de ella en casos muy especiales. Aún así, a pesar de que sea necesario ese específico sentido, Hildebrand afirma que una insensibilidad absoluta por naturaleza es una excepción y que la mayoría de las personas no educadas en arte, pero tampoco corrompidas por él, tienen una cierta sensibilidad para la belleza. Incluso el ignorante, que es totalmente insensible para el arte, ve, no obstante, la belleza de la naturaleza. Además, es preciso señalar que habrá también diferencias de acuerdo a cuán sutil y profunda sea esta sensibilidad para el mundo del arte en general y para cada género artístico específico. Y por último, queremos señalar aquellos pocos casos en los que uno es culpable de su ceguera hacia la belleza. Se trata, de hecho, de casos en los que una fuerte falta moral de la persona impide una clara visión de valores extramorales, como es el caso de los valores estéticos. En este sentido, la culpabilidad moral tiene implicaciones a la hora de percibir los valores estéticos, por lo que solo podría hablarse de culpabilidad de la ceguera hacia los valores estéticos de manera mediata. Por un lado estaría el hombre crudamente concupisciente, que es demasiado burdo para captar la belleza, de forma que desatiende este dato por completo. Por otro, está un tipo menos burdamente concupisciente, que puede ver quizá la belleza de un rostro o la hermosura de la naturaleza, pero que jamás reconoce tales cosas como valores. Por tanto, jamás capta la dignidad y preciosidad interna de la belleza. Con esto queremos haber analizado las condiciones por parte del sujeto más relevantes que implican variaciones en el ser afectado por la belleza, que sin embargo no nos permite responder concluyentemente a la pregunta que nos planteábamos. No obstante, una vez clarificadas estas condiciones, estamos en la situación adecuada
para plantear en exclusiva las condiciones referidas a la obra de arte. Esto nos permitirá dar respuesta definitiva a la pregunta planteada, lo que desafortunadamente excede los límites de esta comunidad. Bien, si tenéis alguna pregunta para Alicia, pues puedo dar su email, podéis en contacto con ella, porque no está aquí. Abrimos un turno de debate brevemente, pues 10 minutos aproximadamente tenemos, para que hagáis preguntas a los dos. Muchas gracias a los dos ponentes. Tengo una pregunta para ahora, tendría muchas, pero te hago una sobre algo que me gustaría ver si tienes ya más trabajado o si puedes desarrollar más, que es sobre la comparación entre psique en Tales, sobre todo, y la voluntad. Porque claro, nosotros creo que ya entendemos por psique pues más o menos el fantasma que se va a los cielos o lo que sea, y pues pensando en, vamos a ver, como el alemán Bruno Schnell, cuando estudia el surgimiento de la subjetividad en Grecia, parece que describe que ahí psique no tiene nada que ver con lo que nosotros asimilaríamos con un alma volitiva, etc. Entonces, desde ese punto de vista, la metáfora de Tales pues, es más propia, más poética que la de Schopenhauer. Schopenhauer utiliza una palabra para algo que ya ha sido, digamos, históricamente comprendido como pues, voluntad, consciente, etc. Entonces, no sé, simplemente quería saber si desarrollas más esto, si hay a lo mejor otros autores en la filosofía antigua, porque trabajas también esa parte de la historia, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que como es un trabajo todavía que está empezando y como mi conocimiento anterior tiene mucho más que ver con Schopenhauer que con los griegos, ahí coge un poco y es en lo que todavía estoy. En cualquier caso, sí soy consciente del rigor que requiere usar esos términos, y la comparación que intento hacer en este caso entre Schopenhauer y Tales es una comparación débil. Lo que intento comparar es, por así decir, el procedimiento que se lleva a cabo, es decir, utilizar algo en principio propiamente humano para, trasladándolo a la naturaleza, utilizar ese procedimiento utilizar esa especie de metáfora como procedimiento para decir que en la naturaleza hay ese origen interno que en principio parecería que es más propio del hombre. Dejando al margen, por supuesto, esas diferencias entre la voluntad de Schopenhauer y el concepto de Grecia, que ahí no estoy intentando hacer ninguna identificación. Claro, o sea, por la comparación puede parecer hasta, y a mí eso no me parece mal, hasta un insulto a Schopenhauer en el sentido de que, bueno, la filosofía presocrática pues solo se puede expresar a través de mitos, claro, porque ¿cómo se va a expresar si no? En cambio parece que con Schopenhauer hemos cambiado de nivel, entonces esta vuelta a una especie de, bueno, sí, en el fondo es una mitología, porque ¿no? la metafísica de la voluntad, pues por ahí va, ¿no? Entonces, joder, es muy interesante hacer esta comparación porque puede reflejar pues una narración casi presocrática, ¿no? Me hago la pregunta a él, sí. Bueno, al investigador Cuba Soneira, muchas gracias por la conferencia. O sea, creo que esto tiene que las tesis tienen que ser así. Realmente ha sido muy
muy complejo, muy comprimido, pero, o sea, muy rico filosóficamente. Te hago 3 preguntas rapidísimas. Una sobre la, o sea, me entenderás seguro, la conexión entre una especie de música mundana, ¿no?, y lo que llamaríamos música académica, a la que nos hemos, creo que al hablar del barroco te has referido un poco a ese nivel de formalización que requería esa música, etc. Entonces yo te quería preguntar si, pues, qué labor tiene, por decirlo así, esa estilización de la música, o no sé, ese nuevo paso, si es una labor crítica también de la música mundana, de las sarabandas, etc. La segunda pregunta, o sea, has hablado de la música y el lenguaje, simplemente es una pregunta por tu tesis. ¿Vas a trabajar lo que, o sea, teoría de la ciencia en tu trabajo? Porque, qué sé yo, toda esta crítica de la música y de la música como lenguaje tiene que ver, por ejemplo, con la semiótica de Morris. La semiótica de Morris, a su vez, está en función de la teoría de la ciencia unificada. La crítica de Bueno va por ahí también. Sí. O sea, toda esta crítica. Morris, por ejemplo, hay un momento en el que dice que la matemática es un lenguaje. Y claro, eso pues puede ser una barbaridad, pero desde su punto de vista funciona, porque es que en el momento en el que la matemática no sea un lenguaje, ya no puedes hablar de unidad de las ciencias, ¿no? Entonces eso, si es una parte importante de tu tesis o va a estar más centrada. Espera, ¿cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es eso, si vas a trabajar más específicamente la parte de teoría de la ciencia, sí, eso. Y la tercera, porque parece que analizas la actividad musical desde un punto de vista, por decirlo así, objetivo, museológico, ontológico, si ocupa algún papel en tu análisis, lo que, bueno, yo te quito un momento de la geometría de las pasiones, el aspecto subjetivo, pragmático de la música, o sea, el aspecto estético, ¿no? Bien, muy bien. A la primera pregunta, música mundana o música académica, que te la contesta Adorno, es que no te la contesto yo, está contestado. Y él haría esta disociación en música popular, lo que le llama música popular, y música seria, no música académica, no pasa nada. Porque él está en contra con la denominación de música clásica. Dice que lo clásico no puede ser la música clásica, no, porque cuando llegamos al romanticismo le estamos llamando música clásica y perdemos el hilo, ¿no? A la cuestión, esas dos divisiones tienen una constante con los dos grupos conceptuales del tiempo. Por una parte, tiempo homogéneo, que es el tiempo de la síncopa, que diría Adorno en Adiós al jazz, sobre el carácter fetichista de la mercancía, en esos textos de principios del primer tercio del siglo XX, diría, para el jazz pues va a ser una música popular, una música mundana, como dices tú. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy el jazz es una música popular. ¿Nos sirve este parámetro? Y decir que la disonancia schoenbertiana, por ejemplo, albertiana, que fue su profesor, Weber, decir que eso es disonancia, el tiempo heterogéneo de Benjamin, decir eso, hoy se puede decir eso, no se puede decir. El esquema, yo utilizo un esquema sistemático, un esquema que es un detractor de Lorenz, por decirlo así. Es como hace así y se juega en 4 categorías modales, que no lo he explicado, pero esto es una cuestión ontológica muy a desarrollar con mucho más detenimiento, ¿no? Después sería de lo necesario, bueno, te lo puedo explicar. Esto funcionaría así, el detractor de Lorenz hace esto, ¿no? Y entonces aquí tendríamos la categoría de la necesidad, aquí tendríamos la imposibilidad, y aquí tendríamos la posibilidad y aquí la contingencia. Esto todo estaría marcado por un plano doble, que es el plano de la efectividad y el plano de la inefectividad. Esto funciona así, este es el movimiento, la flecha viene para aquí, esto viene para aquí, esto viene para aquí, a veces, por ejemplo. Perdona, ¿puedes ir muy más despacio? Sí, a ver. Bueno, bien. Esto sería lo repertorial. Aquí estaría Dios Cronos. Aquí estaría Cronos. Y aquí estaría Kairos. Eso sería lo disposicional. Y aquí tendríamos el entre, el aión, el ala temporal. Y tú cuando dices barroco, barroco palaciego, ya estás entendiendo, por ejemplo, cuando estamos en el romanticismo, el barroco está en lo necesario, el barroco ya está en lo repertorial, el barroco ya se ha fundado, el barroco ya tiene una existencia, y viene el romanticismo y ¿cómo hace? Pues viene el barroco y dicen, el romanticismo, ¡pum!, es imposible. Se juega en la imposibilidad. En el primer momento, por ejemplo, el 15M, cuando yo, por ejemplo, se puede analizar hechos políticos, ¿cómo se llama? La imposibilidad. Después, en este segmento,
pues podríamos decir potencia alto aristotélico interpretado desde Auberque, pero esto es una cuestión que no voy a explicar, y se hace posible, en un momento se hace posible el romanticismo, ya todos entendemos todas esas improvisaciones, todos entendemos el ejercicio de la sonata para la improvisación, todos vamos entendiendo esto, hasta que vuelve a pasar a ser lo repertorial, ya todo el mundo lo entiende, y este dice, y se llega a un punto, para ser repertorial dicen, esto ocurrió así, pero pudo no haber sido. Es el punto de la categoría modal de lo contingente. Y después el rock es necesario, ya todo el mundo conoce a Beethoven, ya todo el mundo ha pasado al clasicismo, ya todos estamos familiarizados con el romanticismo. ¿Qué pasa después? Viene el decafonismo y volveríamos a hacer así. Y a veces el esquema gira por aquí, da una vuelta, lo repertorial y vuelve. Y solo está en lo disposicional. Ahora está dando vueltas en lo disposicional. Ahora la actualidad gira lo disposicional. No quiere venir al Cronos, no quiere venir al barroco. Y está siempre moviéndose en Kairos. Está siempre moviéndose en Kairos. No quiere no le gusta repertorializar en la música. Se cree que en la música no hay que repertorializar. Se cree que hay que disposicionalizar, que hay que captar la oportunidad, hay que captar el calvo que tiene una coletita y siempre se te escapa por los pelos. Es el Kairos, el dios del Kairos. Su figura además es así, ¿no? Sobre la segunda pregunta, si hay una cuestión científica a tratar. Esto es un sistema de Nicolai Hartmann, que es el sistema buenista. Y eso es el sistema, la música, está predominantemente explicada desde la teoría de estratos. La teoría de estratos se explica en una diagonal. Esto sería lo inorgánico, esto sería lo orgánico, esto sería lo social, esto sería lo psicológico objetivo. Entonces, esto en música, ¿cómo se explica? La teoría de estratos de Hartmann. O la teoría de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno te diría, no, esto está aquí, el inorgánico y el orgánico lo mismo, serían las leyes naturales, físicas y biológicas. Lo social, pues la sociología, la antropología, la etnografía y tal, y lo psicológico, que sería la conciencia, el eje angular de la religión y todo esto. Bueno, en este esquema de Hartmann, que yo prefiero utilizar el de Nicolai Hartmann en este caso, en la música tendríamos aquí el timbre, aquí el ritmo, aquí la melodía y aquí la armonía. ¿Y qué es una canción? Una canción así en el esquema. Sí, puede ser que tengan menos armonía, a lo mejor el reggaetón, pues analicemos el reggaetón bajo este esquema. Pues aquí no hay nada y no hay armonía, la melodía regulín, regulán, una cosilla ahí repetitiva, ritmo sincopado, repetitivo, tal, bueno, un más de ritmo, y timbre sí, tiene timbre, le ponemos dos más. Por ejemplo, lo explicaría así. Y esto dices, eso tiene que ver con la teoría de estratos, y esto es una cuestión ontológica. Esto sí que tiene una explicación, bueno, científica, bueno, es sistemática, objetiva. Lo subjetivo se jugaría en el campo de la armonía. Este es el punto de arte. Los psicólogos, ¿te das cuenta dónde estaría esa subjetividad? Ya te contesto la tercera ahí. Ahora, lo del lenguaje. Si la música, el lenguaje, matemática, están los pitagóricos, ¿no? La relación de los pitagóricos con la relación misma de Trías, que Omar sabe, que dan cuenta de esta armonización del universo con tal, y es una explicación de los orbes celestes girando tolomaicamente, la música de las esferas, que así la llaman muchos, ¿no? Yo no acabo de compartir ese tipo de sí, considero que hay que cronificar. Yo no considero el Cronos malo y el Bayón bueno, no es subjetivizo ese término, no. De hecho, yo creo que actualmente puede ser más necesario venir a lo repertorial justamente para enriquecer. El ritmo en timbre estamos muy guay, pero de melodía y de armonía, pues creo que hay que ir a lo repertorial en esos campos, ¿sabes? Y creo que hay que venir a buscar más lo necesario que a buscar más lo imposible posible. Estamos siempre en estas dos categorías modales, que son las efectivas, al fin y al cabo. Son inefectivas porque siempre se juegan aquí, ¿no? Y aquí es donde estamos, por decirlo así. La imagen que recibimos es instantánea, es la canción, cuando suena, el facticismo. Y si hay una cuestión, por ejemplo, que me desvío de la cuestión, si tengo que decirte que el problema de la filosofía del lenguaje, en Morris, en la pragmática, en Quine, en Frege, yo creo que no se puede pensar en eso, que es aritmética para explicar ontológicamente, la música no llega a eso. No llega por la ruptura, porque no creo, y tú me dirás, sí que llega, tío, porque una música, un significante de una canción, de un acorde menor, los acordes menores, el campo de referencia es la tristeza.
En Europa es la tristeza. Y yo te digo, sí, pero es que hay un estudio antropológico en África que demuestra lo contrario. Y los acordes contrarios menores en África, pues lo que demuestran es la alegría. Y te vas a Perú y demuestran la saudade, que digo, la morriña, el olvidar, el querer su hogar. Entonces, frente a este multiculturalismo musical, en los referentes musicales, no podemos dar cuenta en una teoría del lenguaje fija que pueda... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, muchas gracias a los dos. Empiezo por Juan Ramón, ¿no? Sí. Con esto último, precisamente. Un poco insistir en esto de si... Es que claro, si mencionamos que es ontología, me sigue extrañando lo de que no sea un lenguaje de la música. Entonces, en ese sentido, yo lo que te preguntaría es ¿qué noción de lenguaje estamos manejando? O qué entenderíamos hoy por lenguaje? En plan, para dialogar. Y para Bárbara, bueno, ha sido precisamente decía ontología, ha sido una ponencia de ontología en toda regla, ontología estética, o sea que también tiene sentido que haya sido aquí en el sentido griego de aístesis, de estética. Y bueno, lo que te quería preguntar, has hablado de hombre en naturaleza desde el punto de vista del movimiento. Si se podría decir algo desde el punto de vista de la quietud. Has mencionado antes lo de la esencia, no sé si podrían ir por ahí los tiros. Dijiste que desde el punto de vista de la esencia como que podía ser más, la dicotomía hombre-naturaleza podía ser más tramposa, no sé si iba por ahí los tiros, pero bueno, te quería sugerir lo de la quietud. Eso por un lado, y por otro lado, otra cosa quizás si no hablamos después tú y yo, que es, claro, ¿qué tipo de alma? Yo creo un poco lo planteabas tú también, nos referimos a un alma en el sentido de nous, de espíritu, de yo conciencia, el inconsciente, ¿qué tipo de alma estaríamos manejando ahí como concepto? Gracias. Bueno, con respecto a lo segundo, como comentaba antes, se trata de hacer una comparación, sobre todo con respecto al procedimiento, llevar algo propio de lo humano a lo natural. En este sentido, digamos que no nos afectaría qué estamos entendiendo por alma. Bueno, esto he dicho muy entre comillas, evidentemente tenemos que saber qué estamos entendiendo y qué entendían los autores de los que estamos hablando, pero se trataría de un paralelismo en el procedimiento. Con respecto a lo primero, no te he entendido bien. No comentamos luego, si no. Vale. Claro, como has planteado desde el punto de vista del problema del movimiento, como lo has trabajado desde el punto de vista del movimiento, pues cómo estaría esa dicotomía hombre-naturaleza y el intercambio de atributos o de posibilidades ontológicas desde el punto de vista no del movimiento, sino desde el punto de vista de la quietud. No desde el punto de vista de la potencia, sino desde el punto de vista del acto, por ejemplo, por decir así. Pero no sabría qué decirte ahí, porque es decir, claro, ya nos salimos del enfoque del movimiento en el que estamos, ¿no? Es decir, ahí nos iríamos más a ese enfoque sobre la esencia, quiero decir. Vale. ¿Y Schopenhauer lo trabaja, esa posibilidad? Bueno, yo creo que habría como dos enfoques en Schopenhauer que llevan a esa idea de que no hay una distinción sustancial entre hombre y naturaleza. Es lo que decía al principio, desde el punto de vista de la esencia, todos compartimos esencia, por eso no somos algo sustancialmente diferente. Desde el punto de vista del movimiento, todos tenemos el origen del movimiento de todo es lo mismo. No sé si esa perspectiva primera de que todos compartimos esencia respondería a lo que plantea sobre la quietud, o si lo estás diciendo en otro sentido. Bueno, ya lo estoy. Gracias. Te contesto. La noción del lenguaje que utilizamos, casi por exclusión, pues no se trata de entender el símbolo, efectivamente, en un modo que se conecte
un significante como el significado, en el modo en que hay que entender lo oral, lo fonético, la foné, con el logos, la foné que siempre tiene un logos, que no tiene sin logos, y que esa foné no es lenguaje, y que el lenguaje no agota la realidad, y que el ser no se juega, simplemente no se agota, el lenguaje no agota la realidad del ser, vamos a decirlo así. Y si tú me dices, porque podrías decirme ahora, sí, pero que en Grice, pero que en Lakoff, que en los pragmáticos, el lenguaje se juega de otra manera. Sí, pero es que también se está reduciendo al contexto. Y creo que en cuestiones de lenguaje, que son cuestiones a veces más de predominio, de cuestiones armónicas, que de cuestiones rítmicas, la escritura va más en la melodía, en la armonía, que en el ritmo se mide por compás, el ritmo se mide por intervalos de duración, pero es más complicado, esa cuestión es más complicada, aunque también una métrica de 248 corcheas de swing en Caravan. Entonces habría también ese tipo de medidas, pero que ya el lenguaje no da cuenta. Para mi forma de ver, ni siquiera del segundo vídeo, en la pragmática hay cierta reducción también, reducción inmaterial, abstracta, y es metafísica espacial del lenguaje. Entonces, yo me atrevo, y lo podemos discutir, y tomo la postura de defender que la música no es un lenguaje. A ver hasta dónde, bueno, lo estoy haciendo constantemente, pero porque el lenguaje no agota la realidad, porque la música se trata de la voz como un hecho, como una situación, no como un contexto pragmático donde debemos lingüísticamente comparar las claves de contextuales, intencionalidad del sujeto, o hasta qué punto desde el mismo sujeto pensar una belleza, o pensar una estética, o pensar tal, tiene... No, yo diría que no, pero bueno, esa es mi posición y yo estoy dispuesto a defenderla. Bueno, enhorabuena a los dos o a los tres por vuestras ponencias. Yo le quería hacer una pregunta o dos no sé cómo, ¿cuál era el nombre? Ramón Mon. Me llamo Mon. Mon, bueno, pues a Mon. Bueno, en torno a la cuestión del lenguaje, quizás, yo lo dejo ahí por si luego queremos pelearnos fuera y tal, igual sí que te ciñes a una concepción demasiado referencialista, ¿no? de la lingüisticidad, ¿no? Y en ese sentido pues ha habido propuestas, ¿no? que pues, ya sabes, en la teoría de estos postmodernos y tal, ¿no? Que tienen a una comprensión... En España, Agustín García Calvo, por ejemplo, en Razón Común. A una concepción, pues bueno, del sentido extralingüístico, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a empezar ahí, lo dejo ahí caer. Sí que quería comentar que, bueno, ayer hablando con mi tocayo gallego, le comentaba esto del rubato, ¿no? En Chopin, que a mí, yo por mis influencias filosóficas, pues siempre me recuerda un poco a esa distinción bersoniana, ¿no? De la duración y el tiempo cronométrico y tal, ¿no? Y que ahí se ve un poco esa tensión entre el ayón, ¿no? O el kairos y el... Que hace una lógica de oposición, yo no la hago. Este esquema no... Sí, eso es, es un esquema diferente, sí. Eso es, quiero decir, por eso he precisado que es bersoniano, porque no es el mismo esquema que este que tú empleas, ¿no? Más basado en Hartmann, ¿no? Simplemente como dato, y sí que te quería preguntar, como has hablado del bebop y tal, pues yo era porque me quedé ahí rayado, ¿no? Hace no mucho vi la película esta de Clint Eastwood, ¿no? Sobre Birth, ¿no? Y bueno, hay un momento en el que ya al final de la película, ¿no? Justo cuando empieza a surgir el rock and roll, pues Birth se lleva las manos a la cabeza porque no entiende el rock and roll, o sea, le parece como una especie de algo demente, o sea, algo demencial, porque dice que no recuerdo qué es lo que no termina, es algo que le inquieta y dice, esto no puede ser, es que lo está haciendo mal, está tocando mal, y está refiriéndose al origen del rock and roll. Entonces quería preguntarte si tú podrías explicarme por qué Birth, pues cuando empieza a surgir un poco el rock and roll, que igual es una herencia, ¿no? del bebop o de toda esa música, ¿no? ¿Qué cambia con el rock and roll? Si hay una especie
no sé, de paso de algo, no sé, porque yo veo el bebop como algo extremadamente popular, como decías tú, no algo que se sale del tiempo, ¿no? Por eso lo llamaban pájaro, porque se sale de... ¿Y qué pasa con el rock and roll? ¿Qué cambio hay ahí? Que Bert se asusta y dice, ¿pero qué es esta mierda? ¿No? Y yo me quedé ahí con la esta de no lo entendía, porque bueno, tampoco tengo cultura musical, así que... Pero me quedé con la esta y no sé si tú me lo podías explicar, qué pasa ahí, y bueno, vamos. La primera pregunta sobre el rubato. Yo con el rubato tengo una experiencia también muy difícil. ¿El rubato en qué consiste? Primero hay que decirlo, ¿no? El rubato consiste en un ejercicio de introducción a un tema en el cual se atmosferiza, por decirlo así, se desfragmenta la introducción y empieza a tambalear y va entrando hasta que entra, por ejemplo, un tema de bebop. Por ejemplo, un tema de bebop en Bill Evans, por ejemplo, se utiliza el rubato también. No solo el rubato se utiliza en las sonatas, en las sinfonías, de las oberturas, que es muy de obertura, ¿no? Ese imbalanzamiento, ese desequilibrio cósmico, por decirlo así, de la música. Y hay aspectos que el rubato conserva del sistema modal, justamente porque no hemos pasado aún a un disposicional fijo con el rubato. En el rubato queda ese ambiente del proemio popular del siglo de oro zarabandesco español. El proemio para los zarabandos era como un rubato a un auto sacramental o a una comedia. Los proemios, pues en el Corral de la Pacheca o en Olmedo, donde tenemos uno de los mayores teatros actuales con representaciones vigentes, ¿no? de autos sacramentales calderonianos y comedias, donde se hacía un pequeño ejercicio musical introductorio, el proemio, y después ya podían entrar a la comedia. Y ahí ese tipo de ejercicio introductorio se mantiene de algún modo en las músicas cortesanas a través del rubato, que sobrevive en la música popular hasta el jazz del rubato. Y hoy en día yo tengo muchos amigos que están componiendo discos de jazz modal. Pues esta es la cuestión ya entraríamos en la segunda pregunta. Que entraría, que esa es la cuestión de Charlie Parker, la cuestión que después da el giro a Miles Davis y con su conflicto de las mesas y las sillas por los aires con John Coltrane, ¿verdad? En 1962. La cuestión, el bebop supieron esforzarse hasta el último ápice de profesionalidad con lo que eran las pautas del sistema tonal. O sea, lo que estaban haciendo los barrocos, los beboperos, lo controlaban y hacían fraseos complicadísimos, con semifusas, con pases llenos de semifusas, con adagios y repeticiones, y el blues bebop, cuando pone un blues igual, con primer, quinto y cuarto grado, y después le pone todas las séptimas de acorde para formar un nuevo mundo lleno de cambios de acordes, pero seguimos con el primer, cuarto y quinto grado típico de un blues, toda caballo y rey, que se suele decir también, y da un giro, y esto era rock and roll, y esto era rock and roll, y esto era rock and roll, el sistema tonal es rock and roll, aunque el rock and roll no aumenta, no cambia el sistema armónico, no se vuelve modal por hacer un giro especialmente drástico de lo que es el sistema tonal, no. Hace unos giros en cromatismos, en los ritmos, en otras cuestiones que están más en lo inorgánico y en lo orgánico que en lo social o en lo psicológico, en lo armonioso, en lo intelectivo. Este es un caso especialmente interesante, ¿no? El caso de Charlie Parker, siendo el as, se encierra con 4 pollos de jaco en una habitación con Dizzy Gillespie y nace el bebop, nace así el bebop. Ahí nace el hard bop también, esa variante mucho más hebefrénica y torrencial, ¿no? Como era el hard bop. Y ellos empiezan a tomar esa conciencia paretiano-mosquiana, michelesiana de élite, por decirlo así. Como Adorno la había tomado con los schombertianos. Empiezan a tener ya no somos música popular. Que eso es lo que Adorno... No. Adorno en los 50 o en los 60 podría cambiar de opinión, pero en los 30, cuando escuchaba Type Ra de Louis Armstrong, decía: esta es la música de los obreros, del lumpen proletariado de las obras que están escuchando las síncopas y el tiempo homogéneo que los monotoniza a una industria cultural, cultura de masas que los está esclavizando y los está alienando completamente. Eso es la tesis de Adorno, ¿no? El jazz, decía esto del jazz. Pero estos ya no. Estos ya tenían otra jerga. Fueron creando una élite. Hoy en día se puede estudiar en los conservatorios españoles jazz perfectamente, ciclo superior de enseñanzas de jazz, en todas las partes de España.
Esto no ocurría hace 40 años, por ejemplo, o menos, mucho menos, 15 años. En 15 años empezó a profesionalizar el jazz dentro de la academia. Hoy en día el jazz ya no, académicamente, estatalizadamente, ya no está dentro de la música popular, por decirlo así. Adorno tendría que verlo. Adorno tendría que estar vivo para no cagarse en los jazzeros. Adorno tendría que estar vivo para ver que hay gente mucho más firme, profesional, que es una música que todo se puede meter, sobre todo con esto que voy a decir ahora. Adorno podría verlo con esto que voy a decir ahora. Si Adorno fuese consciente que en el 1959 se hace el recording del Kind of Blue y el jazz empieza a cambiar el sistema tonal por el sistema modal, imitando a los románticos, imitando a los schombergianos, que tanto le gustaban, ya estaba dentro de otras pautas el jazz. Tenían a Bill Evans tocando el piano, que nunca lo pudo soportar John Coltrane. John Coltrane no podía tener un blanco. En los 50 había un racismo especialmente con la música, y él le lanzó una mesa a la cabeza a Miles Davis por meter a Bill Evans. Y después se marchó a una casa todo el verano en agosto, John Coltrane, y en el 1962 saca Love Supreme, otro disco de jazz modal, el segundo. Y ahí ya habíamos conquistado esas atonalidades, esas modulaciones nuevas que iban más allá de la escala mayor-menor, jónico, eólico de los barrocos y de los académicos. Y ya está ahí un nuevo giro. El rock and roll se quedó. El rock and roll se quedó armónicamente y melódicamente en los patrones del sistema tonal, pero ha cambiado en otras cuestiones. En cuestiones rítmicas, y en cuestiones tímbricas, y en cuestiones también, bueno, la sociología del rock and roll, ¿no? En general, que no nos vamos a meter por ahí, pero que a nivel plenamente musical los giros son estos. No sé si hay alguna cuestión más. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos por concluida esta mesa y nos vemos en 20 minutos aproximadamente. Son las 11 de la que se supone que empieza a las 11:30 la segunda mesa. O sea, un poquito más. 11:30, ¿de acuerdo?